Ya, entonces, en cuanto a lo económico, incide generando un golpe económico al laboratorio, es que incide generando un alto costo en materiales e insumos, ya dada la petición de muestras y ende es un mayor gasto de reactivos para el diagnóstico. Voy a mencionar unas causas que de los errores preanalíticos, ¿no? Es una postura mal del paciente, paciente con venotisis, letra ilegible de la indicación, datos erróneos en la indicación, datos del paciente incompletos en la indicación sin identificación del médico solicitante, extravío de la indicación médica, error en la entrada de los datos de registros manuales o informatizados, extracción de sangre fallidas, material de toma de muestra inadecuada, el calibre de las agujas, calidad de las jeringas de cristal, tubo seco con restos de humedad, tubo seco con restos de detergentes, anticoagulantes inapropiado, muestra inadecuada, muestra con presencia de fibrina, muestra escasa por la extracción, muestra escasa puede causar por derrame, muestra hemolizada y una extracción defectuosa. Ahora, problemas en la transportación, mala conservación, mala centrifugación, mala coagulación, muestra con volumen inadecuado, muestra mal rotulada, ¿no? Muestras sin rotular, sin poner el nombre del paciente, o mal rotulada quiere decir poner otro nombre a una muestra, lo que no es el paciente, ¿no? Muestra inadecuada, muestra duplicada, muestra mal conservada en el container de transportación, muestra mal conservada en el local, en el laboratorio, por una mala temperatura, por eliminación a la muestra, tubo roto por caída accidental, tubo roto durante la centrifugación, demora en la centrifugación, demora en la separación de suero o plasma de los eritrocitos, centrifugación sin verificación, muestras no recibidas, muestras tomadas, que es el paciente equivocado, ¿no? Entonces, bueno, en lo social, porque se coloca en riesgo la vida del paciente, siendo vulnerable desde el momento en que se le solicita el análisis clínico, ¿no? Por ejemplo, pues esta etapa preanalítica ya dice que es un riesgo la vida del paciente. ¿Por qué? Porque puede causar lo que es mortalidad, una negligencia médica, ¿no? Por un mal tratamiento, ¿no? Un mal diagnóstico, un mal resultado, ¿no? Lo que se le da al médico, ¿no? Y en lo legal percute negativamente, ya que por consecuencia de estos errores se podría generar demandas, ¿no? Por parte de personas afectadas. Por tanto, es necesario realizar estudios que muestren con exactitud en las áreas vulnerables a errores preanalíticos con su respectiva frecuencia y así tomar medidas correctivas para una mejora atención de calidad, ¿no? Entonces, voy a exponer lo que son mis diapositivas. En los antecedentes, bueno, actualmente en el Perú no se cuenta con cifras exactas, la información que yo he investigado, no se pueden encontrar cifras exactas de la frecuencia de errores que se cometen en esta fase, ¿no? Sin embargo, tal vez, las prácticas, se puede suponer que, o pensar, ¿no? Imaginarse que
en las prácticas como estudiantes, ¿no? Digamos internos en hospitales, así, en el área de laboratorio clínico, también se pueden cometer muchos errores, ¿no? En esta fase, ¿no? Por ejemplo, como ya lo había comentado hace un momento, una incorrecta toma de muestra en el tiempo de uso de la ligadura, cuando es la extracción de sangre, orden incorrecto de la extracción de sangre con el sistema al vacío, uso inadecuado de anticoagulantes, usar el tubo inadecuado, orden de los médicos sin el diagnóstico presuntivo, inadecuado transporte de las muestras, pacientes inadecuadas condiciones para el respectivo examen, entre otros. Por ejemplo, pacientes que unos minutos antes tal vez hayan bebido, haber fumado o haber hecho ejercicios, no haber hecho reposo, ¿no? Se recomienda a los pacientes unos 15 minutos antes, ¿ya? Para la toma de muestra, por ejemplo, de sangre, tener un reposo de 15 minutos antes, ¿no? Para así no alterar lo que es la muestra. Pero en mi investigación, ¿no? Un ejemplo de porcentaje que he encontrado de que se cometen en los errores, por ejemplo, en las fases del laboratorio, por ejemplo, en la fase preanalítica se comete un porcentaje de 32 a 75% de errores. Por ejemplo, en la fase analítica, donde se procesan ya la muestra, tiene un porcentaje de error de 4 a 13%. Y la fase post-analítica, donde ya se entrega el resultado al médico, es un porcentaje de 9 a 31%. Entonces, decimos que el error que se comete más es en la fase preanalítica, ¿no? Ahora, mi problema de investigación, las preguntas siguientes son: ¿cuáles son las causas de los errores cometidos en esta fase del laboratorio clínico? ¿Cuáles son las consecuencias para un falso positivo en un examen de laboratorio clínico? ¿Cuál es la área más afectada de estos errores? Sea hematología, sea micología, sea bacteriología, parasitología, ¿no? Pero donde a mi investigación he encontrado que donde se cometen más errores es en el área de hematología, ¿no? Otra pregunta de problema es: ¿afecta el ámbito económico del laboratorio clínico por estos errores? Claro que sí, ¿no? Como ya lo había mencionado. Ahora, en mi justificación de investigación es que en general los procesos de mejora continua de la calidad es necesario controlar estas fases preoperaciones, ¿no? De operaciones y posoperaciones, o sea, preanalítica, fase preanalítica, fase analítica y fase posanalítica. En el laboratorio clínico, la calidad de la fase analítica y sus resultados dependen de gran medida de la fase preanalítica, ¿no? Entonces, sin embargo, no se le da la importancia debida, ¿no? En el costo económico de los errores preanalíticos, por ejemplo, es un alrededor de 10% del costo total de obtención de remisión de muestras, ¿no? En los laboratorios privados se trasladan al cliente, pero en los hospitales públicos estos errores le cuesta a todo el país por el golpe económico, ¿no? Bueno, sería interesante realizar un estudio para determinar las tasas de errores preanalíticos en los hospitales públicos de nuestro país, ¿no? Para así mejorar. Mi objetivo general es estandarizar criterios e instrucciones destinadas a la preparación del paciente, obteniendo muestras adecuadas para análisis en el laboratorio clínico, encaminadas a lograr una mayor calidad en la fase preanalítica y resultados válidos con una mayor precisión posible. Mis objetivos generales es describir los errores encontrados en la fase preanalítica de las pruebas del laboratorio,
es plantear estrategias que conlleven a la seguridad del paciente y calcular los costos que se requieren para la puesta en marcha de un plan de mejoramiento, ¿no? Ahora, en mi hipótesis general es no existe una buena atención de calidad en la toma de muestra en la fase preanalítica del laboratorio clínico. No, lamentablemente no existe, ¿no? Pero con un plan de mejoramiento puede ser que se evite esos errores, ¿no? Mi hipótesis específico es malas prácticas para la obtención de toma de muestra, malas prácticas en bioseguridad y malas prácticas en conservación y transportación de las muestras biológicas. En mi marco teórico, un resumen es que el buen funcionamiento de la fase preanalítica resulta fundamental para el laboratorio clínico, ¿no? Como ya lo había comentado, ya que es el principal causa de errores del laboratorio. Muchos de ellos llegan al paciente en forma de repetición innecesaria de procedimientos, falta de actuación adecuada o incluso actuaciones iatrogénicas basadas en pruebas de laboratorio erróneas, ¿no? Es por ello que se recomienda, se resulta necesario estandarizar al máximo todos los procesos y lograr que todo el personal del laboratorio entienda y controle la forma que se tiene y se manipulan las muestras. En esta fase preanalítica se puede diferenciarse dos etapas. Una etapa que es externa y la otra que es dentro del laboratorio. Los errores que se pueden generar tienen distinta significación. A su medida es difícil, ya que algunos de ellos se ponen en manifiesto de esta fase analítica y otros no se evidenciarán. Además, la fase preanalítica se divide en varias partes, como ya lo había mencionado, iniciando por la petición de la solicitud del examen del médico, seguido de la colección de la muestra, el transporte de la muestra al laboratorio, por ejemplo, de un laboratorio a otro, ¿no? La recepción de la muestra por el personal del laboratorio, la preparación de la muestra para el examen, hasta el transporte de la muestra a la sección correcta del laboratorio. Bueno, la norma que ve esta fase preanalítica es la norma ISO 15189, del año 2012, que define que la fase preanalítica define como los pasos iniciales en orden cronológico desde la solicitud de la analítica por parte del facultativo, incluyendo la preparación del paciente, la extracción de la muestra, el transporte al laboratorio, la recepción de la muestra en el laboratorio, y termina como la fase analítica que comienza la preparación de la muestra. Sea, por ejemplo, hacer un coprocultivo, hacer un urocultivo, hacer cultivos de muestras de hongo o hacer un examen directo, ¿no? De una muestra de heces o una tinción grande, una muestra de sangre, ¿no? Entonces ahí es donde comienza lo que es la fase analítica, ¿no? En esta fase inicial del proceso total de pruebas intervienen muchos profesionales que no pertenecen al laboratorio y son más propensos a presentar errores, ¿no? Según el estudio del doctor, un antecedente llega a que el doctor Prerani en la fase preanalítica se dice que se producían desde el año 1996 un porcentaje de error era de 68.2% del error de laboratorio,
¿no? Y después de la implementación de varios métodos de prevención, un estudio de seguimiento realizado después de 10 años después, en el año 2006, se demuestra que esta fase presenta el 61.9% de los errores de laboratorio, ¿no? Ya que si se plantea una fase de un plan de mejoramiento, estos errores pueden ir, bueno, mejorando más, ¿no? Y así evitar, como dije, así evitar negligencias en los hospitales y dañar a los pacientes, ¿no? Bueno, este estudio demuestra que han disminuido, ¿no? Sin embargo, la fase preanalítica sigue siendo la mayor productora de errores que es en el laboratorio. La fase preanalítica es la mayor fuente de error, como ya lo había comentado. Se ha demostrado que su incidencia es mayor durante los pasos de la fase preanalítica, ¿no? Que se realiza fuera del laboratorio y afecta principalmente durante la preparación del paciente. La recolección de la muestra, el transporte de la muestra, la preparación y almacenamiento de la muestra, ¿no? También es muy importante dar una buena indicación al paciente de cómo va a recepcionar, recepcionar su muestra y entregar al técnico de laboratorio, que es ¿no? Para que si no se da una buena indicación, el paciente, ¿no? Entonces estamos diciendo que si el técnico de laboratorio no da una buena indicación al paciente, el paciente puede tener una muestra inadecuada, ¿no? Por falta, por ejemplo, puede ser de falta de aseo, de asepsia, ¿no? Y dar una alterar la muestra, ¿no? Llevar muestra contaminada, ¿no? Al laboratorio, ¿no? Y también es muy importante preguntar al paciente si se ha tomado, si está en tratamiento de medicación, ¿no? Para no poder alterar también la muestra. Bueno, el método de investigación, la metodología de investigación, el presente estudio de investigación es de nivel evaluativo, porque nos ayuda generalmente para medir los criterios de los costos económicos que perjudica al laboratorio por estos errores. Un nivel explicativo, porque nos ayuda a establecer las causas que origina el porqué de estos errores en esa fase preanalítica. Y los diseños de mi investigación de validación y de optimización. Validación porque nos ayuda a detectar las causas que originan estos errores, ¿no? Y optimización por armar un plan de mejoramiento para disminuir estos errores. Unos resultados es el incorrecto cumplimiento de la fase preanalítica de los exámenes de laboratorio, que propicia un resultado no útil y de calidad no óptima, y la fase preanalítica constituye una parte vital del proceso de trabajo en laboratorios clínicos. Una conclusión es que el presente estudio, ¿no? Se evaluó que los errores que se cometen en esta fase pueden llegar a ser una negligencia grave y llegar a la mortalidad de los pacientes, tener un golpe económico en centros de salud. Por eso es muy importante que el personal de salud tenga buenas prácticas, ¿no? Que haya llevado también unos requisitos buenos también de un técnico de laboratorio, es llevar una práctica de flebotomía, de que es un estudio para poder tomar una muestra de sangre adecuada, ¿no? Dar unas buenas indicaciones al paciente, una buena obtención de muestra, una buena conservación de la muestra. Disculpe, es que estoy en mi trabajo y hay mucha bulla, ¿no? Entonces, una buena conservación, tener que el personal de salud haga una buena conservación de la muestra, haga una buena identificación del paciente y un buen transporte de la muestra, ¿no? Bueno, mi agradecimiento es
Primero agradecer a Dios por ayudar a realizar este trabajo, a mis padres que me apoyaron, ya que en estos tiempos difíciles por la pandemia, ¿no? Y a que a usted profesor, que con sus conocimientos y apoyo me guió nos guió, ¿no? A través de cada etapa de este proyecto para alcanzar un resultado que buscábamos. Bueno, profesor, eso es todo. Gracias.